Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desvelar un secreto que ha dejado a más de uno con la boca abierta, y es que la última jugada de Can Yaman con Demet Özdemir en alta mar ha sido pura dinamita. Si han oído bien, algo pasó en ese yate que ha desatado la locura en las redes y en el mundo del espectáculo. Si les gusta estar al tanto de todo lo que rodea a sus ídolos, y sobre todo, si son fanáticos de esta pareja que nos tiene a todos en vilo, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso que compartimos por aquí. ¡Vamos allá! Imaginen la escena. El sol del Mediterráneo brillando sobre las aguas cristalinas, la brisa marina acariciando la piel, y en medio de todo eso, un lujoso yate. ¿Quiénes más podrían estar a bordo sino nuestra pareja favorita, Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, después de tanto tiempo, de tantos rumores, de tantos casi, parece que la vida nos regaló un nuevo capítulo de su historia, y vaya capítulo. Estaban disfrutando de unas merecidas vacaciones, un oasis de paz y tranquilidad lejos de los flashes y las cámaras, o eso creíamos. Pero ya saben cómo es esto, el destino siempre tiene sus planes, y el destino, en este caso, decidió ser especialmente generoso y nos regaló una sorpresa mayúscula. Todo comenzó con unas fotos que circularon como pólvora en internet. Inicialmente eran las típicas imágenes de turistas disfrutando del verano, trajes de baño, gafas de sol, y esa aura de felicidad que transmiten las vacaciones. Pero pronto los detalles empezaron a llamar la atención. No eran solo unas fotos cualquiera, eran momentos íntimos, gestos que delataban algo más que una simple amistad, o incluso una relación platónica. Y ahí es donde entra la sorpresa, la que ha dejado a todos boquiabiertos. Los rumores sobre la relación de Can y Demet han sido una constante desde que compartieron pantalla en Erkencicus. La química entre ellos era innegable, una conexión que trascendía la ficción y se filtraba a la vida real, alimentando las esperanzas de sus seguidores. Pero cada vez que parecía que iban a dar el gran paso, algo pasaba, o simplemente mantenían un silencio sepulcral que solo servía para avivar más las llamas de la especulación. Hasta ahora. La escena en el yate, según testigos y las propias imágenes que se filtraron, fue algo digno de película. Can Yaman, conocido por su carisma y su imponente presencia, parece que decidió dar un giro inesperado a la situación. No se trataba de un simple paseo en barco, ni de una cena romántica al atardecer. No, señores y señoras, esto fue una pedida de mano. Sí, han leído bien. En medio del mar, bajo el sol radiante, Can Yaman, con el corazón en la mano y supongo que con un anillo que brillaba tanto como el mar, le pidió matrimonio a Demet Özdemir. Imaginen la reacción de Demet. Ella, que siempre se ha mostrado más reservada con su vida privada, de repente se encuentra ante el hombre que ha conquistado su corazón, y que además, públicamente, quiere pasar el resto de su vida con ella. Las imágenes muestran a Demet con una expresión de pura sorpresa, pero una sorpresa que rápidamente se transforma en una inmensa felicidad. Se la ve llorando de emoción, abrazando a Can con fuerza, y finalmente, asintiendo con una sonrisa que ilumina toda la cubierta del yate. Es un momento que ha hecho suspirar a millones. Y no solo a los fans. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora por los medios de comunicación y las redes sociales. Periodistas, bloggers, influencers, todos querían tener la primicia, comentar el suceso, analizar cada detalle. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Lo que Can hizo, más allá de la propia pedida de mano, fue la forma en que lo hizo. No fue algo planificado en un salón elegante, ni en un restaurante concurrido. Fue espontáneo, romántico y sobre todo íntimo. Se dice que Can había estado planeando algo especial para Demet durante sus vacaciones, pero que la oportunidad perfecta surgió de forma inesperada. Quizás viendo la felicidad de Demet, sintiendo la conexión especial que siempre han tenido, decidió que ese era el momento. Y la verdad, no se me ocurre un escenario más perfecto. El mar, la libertad, la conexión profunda entre dos personas enamoradas. Es la imagen que muchos tienen del amor ideal, y ellos, al parecer, han logrado recrearla. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de alegría, de admiración. Por fin, lo sabíamos, la pareja perfecta. Los hashtags relacionados con Can y Demet se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos.
Es increíble ver cómo una pareja puede generar tanta conexión y tanta empatía en la audiencia. Pero no todo fue color de rosa para algunos. Como suele ocurrir con las figuras públicas tan queridas, también hubo quienes expresaron cierta envidia o decepción por no poder tener a sus ídolos. Sin embargo, la mayoría ha celebrado esta noticia como un cuento de hadas hecho realidad. Y es que después de tantos años interpretando a parejas en la ficción, ver que su amor trasciende la pantalla y se consolida en la vida real, es algo que llena de esperanza y de romanticismo a muchos. ¿Qué significa esto para el futuro de Can y de Met? Pues, obviamente, una boda. Y no me cabe duda de que será uno de los eventos más esperados del año. Imaginemos cómo será, la lista de invitados, el vestido de Met, el traje de Can, las sorpresas que seguro tendrán preparadas. Pero más allá de los detalles de la boda, lo importante es la consolidación de su relación. Han pasado de ser compañeros de trabajo a amigos, y ahora, van a ser marido y mujer. Es un viaje emocionante y nosotros, como espectadores, hemos tenido el privilegio de ser testigos de algunos de sus momentos clave. Lo que Can Yaman hizo a Demet Özdemir en ese yate no fue solo una pedida de mano, fue un gesto de amor profundo, de compromiso, de querer construir un futuro juntos. Fue una confirmación de que esa chispa que vimos en la televisión era real, y que ha evolucionado hasta convertirse en un amor sólido y verdadero. Y eso, amigos míos, es algo digno de celebrar. La especulación sobre su romance, que nació en el set de grabación de Erkencikus, ha sido una montaña rusa para sus seguidores. Siempre hubo una química innegable entre ellos, esa chispa que los fans anhelan ver en sus parejas favoritas. Cada mirada, cada gesto en pantalla alimentaba los rumores y las esperanzas. Sin embargo, ellos se mantenían en un delicado equilibrio, a veces cercanos, a veces distantes, alimentando la intriga sin confirmar ni negar de manera rotunda, hasta ahora. La oportunidad, dicen quienes los conocen, se presentó de forma espontánea. Can, según fuentes cercanas, llevaba tiempo pensando en un gesto significativo para Demet, algo que demostrara la profundidad de sus sentimientos. Pero la magia del momento, el entorno idílico, la complicidad que compartían en ese instante específico, lo impulsaron a actuar. La pregunta que resuena es, ¿fue completamente improvisado, o había un plan subyacente que se adelantó a los acontecimientos? La belleza de la situación radica precisamente en esa ambigüedad, en la espontaneidad que lo hizo aún más romántico. Las imágenes que se filtraron, aunque de calidad variable, nos permitieron vislumbrar la intensidad del momento. No se trataba solo de un acto romántico, sino de una decisión trascendental. Can, con la determinación que lo caracteriza, se arrodilló frente a Demet. El entorno, un yate de lujo navegando por las aguas serenas del Mediterráneo, proporcionaba el telón de fondo perfecto para un acontecimiento tan significativo. La luz del sol, el sonido de las olas, la inmensidad del mar, todo se conjugaba para crear una atmósfera inolvidable. La reacción de Demet, al ser testigo de la propuesta, fue un torbellino de emociones. Las fotografías la muestran inicialmente con una expresión de asombro, seguida de una oleada de lágrimas de felicidad. El abrazo que se dieron, capturado en una de las instantáneas, transmite la fuerza de su conexión y la magnitud de la alegría que ambos experimentaban. Es un reflejo de cómo la ficción se ha entrelazado con la realidad, creando una narrativa que cautiva a millones. El impacto de esta noticia en las redes sociales fue, como era de esperar, explosivo. Los hashtags #CanDemet y #Erkencikus volvieron a inundar las plataformas, esta vez con un tono de celebración y júbilo. Mensajes de felicitación llegaban desde todos los rincones del planeta, cada uno expresando la emoción de ver a su pareja favorita dar un paso tan importante. Los fanáticos, que habían seguido cada uno de sus pasos con devoción, sentían que su apoyo y sus esperanzas habían sido recompensados. Este evento también ha reavivado debates sobre la línea difusa entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Si bien Can y Demet han elegido compartir este momento tan íntimo, también es importante recordar la necesidad de respetar su espacio y su intimidad. La filtración de las imágenes, aunque haya generado gran entusiasmo, nos recuerda la omnipresencia de los medios y la facilidad con la que la vida privada de las figuras públicas puede volverse pública. La boda, sin duda, se perfila como uno de los eventos más esperados del panorama social y mediático. Las especulaciones sobre el lugar, la fecha, la lista de invitados y los detalles de la ceremonia ya han comenzado. ¿Será una boda a la turca, llena de tradición y pompa, o un evento más íntimo y discreto?
Lo que sí es seguro es que será un acontecimiento que acaparará todas las miradas y generará un torrente de comentarios y análisis. Más allá de la boda y de los detalles logísticos, lo verdaderamente significativo es la consolidación de su relación. Han demostrado que la química que brillaba en la pantalla no era efímera, sino que ha echado raíces profundas en la vida real. Han transitado desde compañeros de trabajo a amigos y ahora, se preparan para ser compañeros de vida. Es un viaje que emociona, que inspira y que en muchos sentidos, refuerza la idea de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Este episodio en el yate no solo representa una pedida de mano, sino un símbolo de compromiso y de la voluntad de construir un futuro juntos. Es la confirmación de que esa chispa que cautivó a millones de espectadores era genuina y ha florecido en un amor maduro y sólido. Es una historia que nos recuerda que a veces, las narrativas más conmovedoras son aquellas que combinan la magia de la ficción con la autenticidad de la vida real. En resumen, lo que ocurrió en ese yate fue mucho más que un simple paseo romántico. Fue una declaración de intenciones, una promesa de eternidad y un momento imborrable que ha redefinido el futuro de Can Yaman y de Method Demir. La sorpresa fue mayúscula, la emoción desbordante y el desenlace sencillamente espectacular. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con este fascinante relato. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia que nos ha robado el aliento. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se lo esperaban? ¿Qué creen que será lo próximo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido pegados a la pantalla con la intriga y la emoción, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.